porque el objetivo principalmente era realizar un ejercicio de análisis y que ustedes se vayan familiarizando finalmente con la planificación, que era lo que habían manifestado que si bien la habían realizado, sentían que tal vez tenían algunas debilidades para poder elaborar y obviamente también para ejecutar. Entonces vamos a revisar a grandes rasgos, más que revisar, vamos a comentar un poco los resultados de su actividad. Entonces vamos a recordar acá la planificación y bueno, en el aspecto que se relaciona directamente con la primera pregunta, que era cuáles eran los conocimientos siempre están declarados en el objetivo. Entonces, aquellos que enviaron su actividad, la primera planificación, es decir, la de matemática, era conocer, describir, en el fondo hablaba de los ángulos, ese era el conocimiento. Y la segunda, que era de la asignatura de historia, hablaba de las zonas geográficas. Entonces, ese era el conocimiento que iban a adquirir los estudiantes. Y obviamente ustedes lo asociaron a las habilidades que declaran los objetivos, y después las habilidades claramente estaba describir, identificar, caracterizar. Si nosotros vamos analizando la planificación, eso rápidamente se puede identificar porque está declarado de manera explícita. ¿Cuál era la pregunta tal vez donde nosotros tenemos que ser mucho más exhaustivos y en el momento de planificar siempre pensar cómo vamos a lograr ese objetivo? El paso a paso, que ahí es donde está nuestro trabajo pedagógico finalmente. Entonces, ¿cómo lograr los objetivos? Bueno, cada uno describió la secuencia didáctica de ambas planificaciones y, y en esta secuencia, como las profesoras, o en este caso profesoras y profesores, habían identificado claramente los primeros momentos de activar, utilizar los recursos, el material que ellos habían diseñado. Sin embargo, en la cuarta pregunta, que era ¿cuáles de las dos logró el objetivo? Ahí es donde nosotros podemos decir que cada una de las planificaciones obviamente tiene objetivos distintos, pero pareciera que en ambas quedan algunos vacíos respecto a los pasos a seguir para lograr el objetivo que declara. No significa que la planificación haya sido mal ejecutada, sino que más bien hay momentos donde nosotros declaramos ciertas actividades, y en este caso los profesores y profesoras declaraban actividades que tal vez no de manera tan efectiva o de manera evidente en una planificación yo las puedo identificar que si realmente se logró o no el objetivo. Cuando nosotros muchas veces declaramos una planificación, o quedan ambigüedades o queda muy claro la planificación, y en el momento de la ejecución a veces esas ambigüedades o esos cabos sueltos que nosotros y ustedes también ahí lo planteaban, muchos decían no logró el objetivo, tal vez en la ejecución sí se observa que el objetivo se logró, o viceversa. Puede ser que la planificación esté muy bien declarado y que después la ejecución eso no se observe. Entonces, el objetivo sería principalmente que en la planificación, que es el soporte escrito, teórico, sí quedara en evidencia el paso a paso de cómo lograr el objetivo, y no que quedaran estas ambigüedades o estos cabos sueltos. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces cuando yo que he sido tutora de los cursos donde se va a práctica cuarto y quinto, los estudiantes nos declaran en la planificación cuáles son los pasos a seguir, principalmente en el diseño, en el inicio, el desarrollo y el cierre, para poder lograr el objetivo. Y cuando se va revisando la planificación, digo ya, pero ¿cómo va a lograr esto? No está declarado, es decir, está declarado la planificación, pero de manera muy general o muy amplia. Y a veces se necesita ser específico para poder entender finalmente cómo yo voy a alcanzar ese objetivo. Y obviamente cuando te explican, no voy a realizar esto, profesora, ese paso a paso que muchas veces está
te dicen es mi idea, o yo lo tengo súper claro en mi mente, no está declarada la planificación. Y ahí es donde se produce la inconsistencia entre lo que declaran en la planificación y después lo que ejecutan. Entonces, para que esas consideraciones ustedes las tengan al momento de planificar. Y en lo último, las fortalezas y las debilidades en ambas planificaciones. Las fortalezas, bueno, el monitoreo constante, la motivación, el trabajo colaborativo que declaraban los profesores, el apoyo visual, que es muy importante para captar la atención de los estudiantes, pero también habían debilidades. Por ejemplo, en la planificación, que son errores técnicos que a veces nosotros no consideramos, decimos, ya da lo mismo. Por ejemplo, la de matemática tenía un error de formato. ¿Ya? Algunos se dieron cuenta, otros como que lo dejaron desapercibido o en realidad no lo consideraron, pero estaba declarada que era para lenguaje y toda la planificación estaba declarada para matemática. Entonces esos errores que son técnicos no deberían ocurrir. Obviamente ahí uno puede buscar mil explicaciones, tal vez el profesor o la profesora utilizó la plantilla que utiliza para todas las planificaciones, pero son elementos a considerar. Por ejemplo, en la de matemáticas se hablaba de construir ángulos, que era el objetivo, que era el objetivo del programa, pero el objetivo de la clase yo lo puedo segmentar, es decir, ese objetivo del programa yo lo puedo segmentar. Entonces, pareciera que el objetivo curricular, que era construir ángulos, no tenía relación con el objetivo de la clase, que era, en el fondo, identificar tipos de ángulos. Ahora, yo podría presumir que tal vez en una segunda clase, después que ellos conozcan los tipos de ángulos, los sepan medir, ellos pasan al otro nivel y ahí sí construyan ángulos, o construyan algún tipo de material concreto donde ellos puedan identificar los ángulos que ya conocen. Pero eso no queda claro en la planificación. Ya tendríamos que ver la planificación tal vez de la unidad didáctica para poder entender, porque esta es solamente la planificación de la clase. Ambas planificaciones son profundamente ambiciosas, sobre todo la segunda que yo considero la de historia, porque es un contenido muy amplio, habla de las zonas geográficas para un curso que tampoco se declara cuántos estudiantes son, cuál es el contexto, y por ende abarcar 5 unidades geográficas, que en el fondo son las características de todo el territorio, que son tan diversas, es ambicioso y tal vez hasta complejo enseñarlo en una sola clase. Independiente de que sea la clase que tal vez podríamos entender que es de introducción a la unidad, pero eso tampoco queda muy claro. Entonces, son elementos que nosotros debemos considerar en el momento de planificar. Por eso cuando la semana pasada yo les presenté los pasos a seguir de las planificaciones, no solamente es delimitar el objetivo, sino que también el profesor al momento de planificar tiene que considerar el contexto, las características de su curso, tiene que conocer, tiene que hacer como este trabajo más bien de explorar cuál es la realidad en la cual yo voy a aplicar esa planificación o ese diseño que yo estoy preparando para lograr el objetivo. Ya. Eso en términos generales. ¿Alguien quiere hacer un aporte respecto, más que aporte, algún comentario respecto a la actividad que realizamos con el análisis de las planificaciones? Profesora, yo tengo una duda. Ya, dígame. Respecto al método de evaluación que se usó en segundo básico, creo, para matemáticas, la autoevaluación es como para un segundo básico, porque a mi parecer no, porque son muy pequeños y todo. Claro, sí. No es que sea inadecuado, todo va a depender siempre de cómo el profesor haya enfrentado la autoevaluación. Si es un profesor que le incorporó o es un proyecto educativo donde la autoevaluación se ha incorporado desde los primeros años y se ha hecho ante un proceso de formación respecto a lo que es la autoevaluación, puede ser efectiva. Pero si tú presentas así en la primera clase autoevaluación, obviamente
lo que tú planteas no es efectivo. Pero sí se puede aplicar la autoevaluación desde los cursos más pequeños, que sería el objetivo, para que cuando ellos avancen en los diferentes niveles tengan plena conciencia de la relevancia que tiene la autoevaluación. Porque la autoevaluación debe buscar la autorreflexión del estudiante para ver en qué se equivocó, cómo llegó a ese objetivo. Pero pensemos que es en un contexto ideal donde los estudiantes han sido familiarizados y formados para entender la autoevaluación como una oportunidad de aprendizaje, que es algo que diversos estudios plantean que debería entregarse desde los cursos, es decir, desde los primeros niveles, para que cuando avancen hacia los niveles superiores no tengamos estas situaciones que ocurren habitualmente en la sala, que la autoevaluación los estudiantes se evalúan con la nota máxima y no reflexionando del trabajo que ellos han realizado. ¿Sí? Bien, gracias, profesora. ¿Sí? Esa podría ser la reflexión que hacemos con respecto a la autoevaluación. Ahora, cuando ustedes ejerzan la docencia, obviamente responde a las características que tenga el grupo curso, son decisiones pedagógicas finalmente. Y como profesionales de la educación, nosotros debemos estar preparados para saber en qué momento usar y de qué forma educar para utilizar la evaluación formativa, la autoevaluación, la coevaluación, y que hoy principalmente todos los estudios apuntan de que deberíamos movernos hacia una evaluación formativa y hacia la coevaluación y la autoevaluación para que el estudiante vaya reflexionando respecto a cómo logró el aprendizaje. Pero difícilmente lo vamos a lograr si es que no educamos, aparte del conocimiento y de las habilidades, tampoco educamos a los estudiantes de cuál debe ser la actitud, que ahí estaría la parte transversal para poder enfrentar la evaluación. Porque aún está mucho lo de la nota, que es lo más importante, entonces es como la oportunidad que tiene el estudiante de tal vez de manipular un poco su evaluación y colocarse una buena nota. ¿Sí? Ya. ¿Alguien más quiere comentar respecto al ejercicio que realizamos? Profesor, una consulta. Dígame. En el caso 1, en el caso de matemáticas, que salía señalado como lenguaje, el OA era construir ángulos y en la aplicación la construcción no salía muy Claro, aplicada, que no, digamos. sí. Porque el OA era el objetivo curricular y el objetivo de la clase era identificar y medir ángulos. Entonces lo que nosotros podemos inferir es que tal vez él o la docente decidió fragmentar este OA, que es lo habitual que se hace, porque antes de que ellos construyan ángulos, que es una habilidad más compleja, ellos Claro, es deberían más alta, identificar, porque claro, a la hora de construir hay que aplicar lo que uno conoce. exactamente. Entonces, más probable que en una segunda clase, por eso yo le digo, hay que inferir que esta sería como la primera planificación o la primera clase para lograr alcanzar el OA19, que nosotros lo podemos hacer. De hecho, lo que Pero, por vamos a ver, ejemplo, eso podría, yo por ejemplo, recuerdo que eso lo señalé como una de las dificultades, por el sí, hecho de que no estaba explícito, y al no estar explícito igual generaba como un pseudo conflicto. sí. Por eso es la Lo- dificultad que la otra tiene consulta es con la relación a planificación. comparar el caso uno y el caso 2. En el caso uno nombraba a la profesora diferencial y a los niños en caso PIE. En el caso número 2 no hacía mención de eso. Claro, esas son las dificultades y tal vez podríamos, más que dificultades, entenderlas como debilidades, porque el caso 2 prácticamente no habría niños con necesidad. Entonces, también son elementos a considerar en el momento de planificación. No tenemos un curso
hoy en la realidad no es que tengamos un curso donde no exista apoyo PIE, aunque en algunos establecimientos no hay ningún apoyo y los profesores tampoco realizan planificación diferenciada porque no lo saben o no lo quieren abordar, son muchos factores los que ahí influyen. Entonces, son planificaciones reales y esas serían las dificultades que yo espero que cuando ustedes planifiquen también consideren todos esos elementos, ¿ya? Porque son realidades distintas. Podemos tal vez inferir que en el primer caso el establecimiento sí cuenta y sí se trabaja con una educadora diferencial como apoyo a la clase, y tal vez en la otra clase o en el otro establecimiento no existe ese apoyo y por lo tanto no se planifica pensando para los estudiantes que tienen necesidades. Ok, profesora, muchas gracias. Que son realidades que tenemos y que ustedes en su práctica tal vez han encontrado, que algunos sí tienen proyecto PIE y otros no, y otros tienen, pero sin embargo no lo ejecutan, que son como estos problemas o dificultades que tienen los establecimientos. ¿Ya? ¿Alguien más para avanzar a la sesión de hoy? ¿No? Ya. Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? Voy a iniciar. Hoy, no. No inicié anteriormente con la retroalimentación, la grabación, lo había olvidado, pero ahora sí. Y eh, ya, hoy vamos a trabajar la primera parte de la planificación, ya que es la planificación con la cual ustedes van a elaborar sus dos productos. Obviamente estos son aspectos técnicos que hay que manejar. Obviamente lo primero es su nombre, el tutor, la asignatura, que ya nos dimos cuenta que es importante declarar la asignatura, que si bien era un detalle, no corresponde. Entonces elegir la asignatura, el curso, la unidad y la fecha. Con respecto a la unidad, los programas tienen declaradas 4 unidades. Hay algunas, por ejemplo, matemática no le tiene un nombre, por decir de cierto modo de fantasía, a sus unidades. Por ejemplo, las declara como unidad 1, de la 1 a la 4, pero hay otras asignaturas que sí tienen nombre en la unidad. Eso es más bien un tema de quienes redactan estos documentos oficiales. Y en algunas ocasiones se consideran las unidades que proponen los textos de estudio, que como son textos ajenos a los programas y a las bases curriculares, sino que es una propuesta de una editorial, en algunas ocasiones lo que hacen los textos de estudio es fragmentar una unidad en 2 unidades. Por eso los libros a veces aparecen con 6 u 8 unidades, versus los programas que tienen 4 unidades o 5 como máximo. Pero lo oficial es lo de los programas de estudio. El OA es el objetivo curricular, que lo encontramos en las bases curriculares, y que los programas ordenan estos objetivos dependiendo de el desarrollo, la secuencia o qué es lo que tienen que aprender los estudiantes dependiendo de los niveles de progresión y de dificultad. Entonces siempre en el OA va el objetivo curricular, que en la planificación del caso 1 de matemática estaba declarado OA19, y por lo tanto ese sería el objetivo curricular. ¿Qué es lo que nosotros debemos trabajar siempre para nuestra clase? El objetivo de la clase. Y es el objetivo de la clase nace o se construye o se formula a partir del OA curricular. El OAT es el objetivo actitudinal transversal, que también se obtiene de los programas de estudio, que están ahí declarados principalmente en la primera parte del programa. Los conocimientos previos
es lo que yo debo inferir que los estudiantes tienen que manejar o tienen que conocer para, que sería como su piso, para poder avanzar hacia el objetivo que yo voy a declarar. ¿Ya? Conceptos claves, también los puedo obtener desde el objetivo. A veces los objetivos son bien ambiciosos. Si observamos en los dos casos que estudiamos, el de matemáticas como bien, es concreto porque la asignatura es concreta, pero si observamos el objetivo de la clase de historia, nos entregamos mucha más información para que nosotros podamos declarar, por ejemplo, en este aspecto de los conceptos claves que se van a trabajar durante la clase. Y las habilidades y actitudes las voy a obtener del objetivo curricular, del objetivo de la clase que yo formule y de los OAT. Ahí yo declaro las habilidades y actitudes. Entonces, la primera parte de una planificación o cuando yo diseño la planificación, obviamente es conocer las características del grupo curso en el cual yo voy a diseñar mi planificación. Una vez que yo ya tengo esa información, debo identificar y delimitar los objetivos de aprendizaje a lograr. ¿Por qué razón? Porque los objetivos curriculares son amplios, dependiendo de la asignatura. Por lo tanto, un objetivo curricular tan amplio no lo puedo abordar en una clase. Es casi imposible, a menos que el curso fuera, ni siquiera aunque el curso fuera de un excelente rendimiento. Entonces, nosotros debemos formular objetivos para las clases. Entonces, ¿cuál va a ser la guía para elaborar? Que esto lo vimos la clase anterior, la sesión anterior. Nosotros estaríamos en el punto 1, identificar y delimitar aprendizaje a lograr por nivel de asignatura. ¿Ya? Parece que yo me equivoqué de presentación, porque tengo... Déjame. Sí. Disculpenme, equipos. Ahora sí. Ahí quedamos. Entonces, identificar y delimitar los objetivos de aprendizaje a lograr. Como les decía, son muy amplios estos objetivos, por lo tanto los tenemos que segmentar. ¿Cuáles son las bases de esto? Que yo ya se lo he mencionado en varias ocasiones, que ustedes ya lo manejan. Son las bases curriculares, los programas de estudio. Y acá yo identifiqué el texto de estudio como separado, porque las guías didácticas y los textos de estudio que llegan a los colegios no todos los años son los mismos. Va a depender de varios factores, pues la licitación, el pueteo político, los que hacen lobby para que las editoriales ganen su libro. Hay un montón de factores. Quienes decidieron, porque eso se evalúa, pasa una licitación. Pero sí nos sirve de referencia, porque finalmente, si no sé decir, los colegios trabajan principalmente con los textos de estudio, y algo que se está con todo este cambio del uso eficiente de los recursos, los profesores hoy están utilizando en algunos centros educativos, no en todos, el texto de estudio como la base del trabajo que se realiza en aula. Entonces, siempre debemos revisar el texto de estudio, la guía didáctica e ir comparando, y muchas veces hay textos que están muy bien estructurados, sobre todo las guías didácticas donde viene material adicional que es de muy buen nivel. Hay otros que efectivamente uno los revisa y dice, no, esto realmente se nota aquí que hubo un negocio porque no se cumple el objetivo del material. Y por lo tanto yo sí recomiendo que es necesario que siempre el docente revise el texto que va a ser el apoyo escolar que se va a tener. Entonces ahí pueden comparar muchas veces los objetivos curriculares con los objetivos que plantean de la clase. O más que de la clase, porque también están organizados por unidad, y hoy ustedes están aprendiendo a planificar clase a clase por un tema de formación, pero en los establecimientos prácticamente ya no se planifica clase a clase, se planifica por unidad, y
con el objetivo de que se tenga más tiempo para preparar la clase, que ahí es donde yo debo hacer hincapié a qué es lo que busco lograr en esa clase para alcanzar el objetivo curricular. Entonces, yo elegí acá el programa de estudio, matemática, tercero básico, la unidad 1, el OA3, del eje números y operaciones. ¿Ya? Las habilidades a trabajar de acuerdo a este programa y de acuerdo a este objetivo, que es el OA3, que está ahí declarado, que dice comparar y ordenar números naturales hasta 1000 utilizando la recta numérica o la tabla posicional de manera manual y o por medio de un software educativo. Entonces, de acuerdo al programa, ¿cuál sería la habilidad que estaría asociada a este objetivo? Emplear diversas estrategias para resolver problemas y alcanzar respuestas adecuadas, como la estrategia de los 4 pasos: entender, planificar, hacer y comprobar, que es una habilidad de matemáticas. Y la actitud, abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de soluciones a problemas. ¿Ya? ¿Qué es lo que el estudiante debe hacer? ¿A qué situaciones se enfrenta? Sería esto de comparar y ordenar números naturales hasta el mil. Eso para un tercero básico. ¿Ya? Que realizar todo eso. ¿Lo puedo abordar en una clase? ¿Lo puedo segmentar? Esa es una decisión que el docente, a partir de la realidad, tiene que decidir. Solamente quien esté a cargo de ese curso, lo conozca, tiene que decidir de acuerdo a esa realidad. No puede venir el jefe UTP y decir, oye, hace esto, esto, otro. Lo puede apoyar, lo puede asesorar. Pero finalmente quien toma la decisión de cómo abordar ese objetivo siempre va a ser el docente de aula. Por eso es tan importante el trabajo pedagógico y el tener las habilidades profesionales para poder abordar estos conflictos, o más que conflictos, estas decisiones. Porque finalmente de eso se trata el trabajo pedagógico, de tomar esas decisiones en torno a cómo aprenden nuestros estudiantes y diseñar estrategias a partir de eso. Entonces, ¿cómo formulamos un objetivo de clase? Porque ya tenemos nuestro OA curricular, que es comparar y ordenar números naturales hasta el 1000 utilizando la recta numérica o la tabla posicional de manera manual y o por medio de un software educativo. ¿Cómo vamos a formular un objetivo? Entonces, los objetivos de clase, la propuesta es formular hoy objetivos que consideren la habilidad, el contenido, el método y la actitud. Es decir, en un objetivo de clase yo debería considerar esos 4 elementos. Es decir, qué va a aprender, cómo lo va a aprender y para qué lo va a aprender, que serían estos principios de los saberes. Entonces, ejemplos de que creer uno, yo no soy de matemática, pero esto es un esfuerzo porque creo que uno siempre debe aprender de otras asignaturas que no sean la especialidad de uno. Entonces, antes de comparar, porque comparar es una habilidad compleja, tal vez aquí podemos coincidir con el tema de construir. Entonces, ordenar números naturales hasta el 1000, utilizando la recta numérica colaborativamente. Entonces yo ahí con colores, por eso utilicé los colores, destaqué. El ordenar sería la habilidad, el contenido de los números naturales hasta el 1000, el método, utilizando la recta numérica, y la actitud es que lo van a hacer de forma colaborativa. No vale. ¿Ya? Ese sería el ejemplo de cómo formular un objetivo de clase, lo que se conoce como este objetivo tridimensional. Algunos lo nombran así, el objetivo tridimensional, que no es solamente conocer, ordenar números hasta el 1000. Allí estaría solamente la habilidad y el contenido. Pero ¿cómo va a ordenar esos números? ¿De qué forma lo va a realizar? ¿Dónde está la parte actitudinal o lo transversal que muchas veces se plantea? ¿Ya? Otro ejemplo, secuenciar los números naturales hasta el 1000, no utilizando la recta numérica porque además el objetivo curricular también lo propone. Si han desarrollado habilidades, si el profesor ha trabajado las TICs, la incorporación de las TICs,
puede utilizar un software educativo y también lo puede hacer de manera colaborativa. Entonces, acá tenemos dos ejemplos de cómo nosotros deberíamos formular nuestros objetivos. Ahora, es para matemática, pero esta propuesta tridimensional se aplica a todas las asignaturas, considerando el OA curricular y después al momento de diseñar el objetivo de mi clase, dependiendo de la decisión que se ha tomado, debo considerar habilidad, contenido, método y actitud. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No, no hay pregunta. Yo tengo una, Ya, dígame, Juan. Juan Pablo. Juan Pablo. Con relación ahí a la parte de lo que se señala como la parte de método, donde dice utilizando la recta numérica. Si en el ejemplo hubiese dicho utilizando la recta numérica y desglosara también dentro, por así decirlo, la pseudo instrucciones donde señalara la unidad de mil, la decena, la centena, eso mismo también contaría como un método. Utilizando la recta numérica. Y se añadiese a eso la parte de la unidad, la centena, la decena, la unidad de mil. Sí, se puede considerar, pero eso lo ¿O contaría como contenido? es como contenido, porque ya el niño que conoce hasta el 1000 significa que ya trabajó eso en los cursos anteriores. Se lo preguntaba porque no sabía si contarlo como cuenta con conceptos, no sabía si como contarlo como contenido tal o como parte del método. No, No sé si me explico yo la pregunta. no, sí te entiendo. Tenemos que dar por hecho de acuerdo al nivel que ellos ya manejan ese conocimiento, porque ya van en el 1000, entonces ya conocen la unidad, la decena, la centena, y ya llegaron al 1000, por lo tanto ya manejan esa información previa. Entonces sería contenido y no método. Ok, profesora, gracias. ¿Sí? Ya. ¿Alguien más? Profe, y si la unidad fuera así, como decía mi compañero Juan Pablo, de pasar de decena, centena, unidad, ahí se podría usar como método utilizar un ábaco. Sí, es otro método, pero ahí ya diría números naturales, más que hasta el 1000, tal vez números naturales, y tendrías que cambiar hasta el 1000, porque Ah, ya, va a trabajar la decena, ¿le dijiste la centena? claro, decena, unidad o Ya, centena. entonces, claro, ahí tendrías que cambiar hasta el 1000. Ya sería más Mm, específico, porque acá hasta el claro, 1000 es más amplio. Entonces, donde dice hasta el 1000, yo debería entender que ya manejan las otras unidades de medida. ya. Gracias, profe. ¿Sí? Profesora, una segunda pregunta. Dígame. Partiendo con el mismo ejemplo, el primero, ordenar números naturales hasta el 1000 utilizando la recta numérica colaborativamente. Suponiendo que nosotros hicimos la planificación de esa manera, y ese es el objetivo que queremos empezar a trabajar en nuestro curso. Pero nos encontramos con la realidad de que en realidad los niños no tienen el manejo de todo eso. Independiente de que yo hubiese hecho mi planificación de esta manera, eso me obliga a tener que volver atrás, ¿cierto? Sí, la tienes que replantear. Por eso las planificaciones son flexibles. Siempre son flexibles. Lo planteo o lo pregunto pensando, por ejemplo, en la situación que a veces suele ocurrir, donde es como, y lo voy a decir de una manera muy coloquial, pero cuando pasa, pues, o en los primeros niveles donde la lectura o el manejo de lo que son los números, hay veces donde en ciertos cursos, no todo el curso consigue aprender de manera efectiva todos los contenidos. Y suele pasar que hay algunos alumnos que quedan en el nivel siguiente sin el 100% de esos Claro. conocimientos de manera aprendida. Sí. Y suele pasar, o es lo que en algún momento nos comentaron, y es lo que incluso uno vio dentro de mi propio proceso formativo, que hay veces donde profesores son nuevos. Cuando uno pasa de un nivel a otro, el profesor que te toca es un profesor nuevo, que no conoce el proceso previo.
Y, No, continúa. Sí. y la pregunta es en relación a que muchas veces los profesores como que se pasan la pelota de unos con otros entre quién hizo bien la pega, quién no hizo bien la pega, y muchas veces suelen, cuando hay estos casos, de señalar que fue en el curso anterior donde no hicieron bien el trabajo y no muchas veces reparan en reparar Claro. esa mal concepción o el mal aprendizaje. ¿Me logro explicar? Sí, no, totalmente, sí ocurre, no te preocupes. Efectivamente, estamos pensando en un panorama ideal. Lo más probable es que nos encontremos con esa realidad, no solamente en matemáticas, sino que en todas las asignaturas. Por lo tanto, efectivamente las planificaciones son flexibles y ahí obviamente el trabajo fundamental es no pasar la pelota como tú acabas de decir, que es la forma coloquial, sino que más bien generar un plan de trabajo. Y ahí el plan de trabajo es retroalimentar, reforzar, diagnosticar, buscar ayuda. Tal vez hay niños que necesitan, que no aprendieron, a lo mejor ahí tenemos todo el tema de los estudiantes que necesitan un apoyo diferente y por lo tanto ahí el trabajo es enorme por parte del docente. Y ahí es donde tú te encuentras si es que el docente tiene la responsabilidad profesional, va a asumir ese desafío o va a pasar por el sistema como nosotros hemos observado en nuestra práctica, ustedes lo han observado en su práctica, no solamente lo observan en su práctica, todos hemos estado en la sala de clase, todos hemos sido estudiantes y nos hemos dado cuenta de que tal vez avanzamos hasta la universidad, hasta nuestra formación y hay un montón de cosas que no aprendimos porque nos costaba más, teníamos dificultades y ningún profesor se hizo cargo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Siempre es a evaluar, como cuando uno dice la evaluación diagnóstica no sirve de mucho, a veces como que los profesores o los docentes dicen, es aplicar una prueba y ver si es que manejo o no, y a quienes están bien, tan mal, hacen como una nivelación y vamos avanzando. Porque a todos les importa avanzar en el currículum, pero ahí es donde nos van quedando estos vacíos o estas falencias que tienen los estudiantes y que después tienen a niños que finalmente, niños y niñas que finalmente llegan a los cursos superiores y tal vez nunca aprendieron a dividir, pensando en matemáticas. ¿Sí? ¿Están o en realidad ya me dejaron sola? Que el otro día me pasó con un curso. A mí se me había ido el audio. Acá está un profe. Ah, ¿Sí se ya. escucha? Estamos. Sí, 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 ya están. Sí, mira, esto son reflexiones que como docente y como docente de formación nosotros siempre nos hacemos. Y obviamente estas situaciones que siguen ocurriendo, el profesor se tiene que hacer cargo. Ahora, no todos se hacen cargo. Yo, por ejemplo, soy profesora de historia eh, y voy a dar un ejemplo, los continentes. Eso es una materia que se enseña en tercero, cuarto básico, eh, de América, que aprendan América del Norte, América Central, América del Sur. Y se enseña latitud y longitud. Y cuando yo los tomo en séptimo a los estudiantes, ellos no saben cuáles son los continentes. Entonces, cuando tengo que enseñar, por ejemplo, el contenido de Grecia y Roma, ellos no entienden que están en Europa, porque no recuerdan los continentes. No se lo enseñaron, o si se lo enseñaron no fue significativo, la estrategia que se utilizó no fue efectiva y muchas veces ningún estudiante sabe dónde están o dos o tres manejan la información. Entonces yo tengo que hacer nuevamente un plan de trabajo, volver a trabajar el tema de los mapas y obviamente eso retrasa tu trabajo. Ahí donde aparece a veces el jefe de UTP, que en todos los colegios está, y dice, ¿por qué vas tan atrasado? Pero siempre hay que diseñar un plan de trabajo.
porque de lo contrario no se va a lograr el objetivo de que ellos, por ejemplo, conozcan la base de la cultura occidental, que es de estas dos civilizaciones, para poder entender la configuración del mundo moderno. Que el objetivo final, cuando tú tengas un egresado de cuarto medio y que después se convierta en una persona que sale al mundo civil. Entonces, tenemos que ir diseñando planes de trabajo constantemente y eso efectivamente es agotador y no todos los docentes muchas veces lo queremos asumir o lo quieren asumir. Se los puedo contar como desde mi experiencia. Profesora, Dígame. buenos días. Buenos días. Antes que todo, prefiero pecar de ignorante que quedarme con la duda. Sí. Estas planificaciones, ¿hacia quién van? O sea, claramente van dirigidas hacia sacar el potencial de nuestros alumnos, pero ¿quién se encarga de revisarlas? ¿Va hacia el director, a la UTP? ¿Quién la chequea? Y la segunda parte es, ¿quién la revisa que se cumplan? Ah, perfecto, ya. Entonces, como el trabajo pedagógico. Bueno, las planificaciones se diseñan por unidad al interior de los establecimientos, que eso es lo que se realiza hoy. Se crea el plan anual, las planificaciones didácticas, son de primer semestre y segundo semestre. UTP tiene ese trabajo de revisar, de generar un apoyo al docente, de hacer estas caminatas pedagógicas que se han implementado en el último tiempo, que es ir a la sala, observar, así como nosotros lo observamos a ustedes cuando realizan su clase, para ver efectivamente si se cumplen los objetivos declarados, pero ese trabajo aún está muy, muy incipiente dentro de los establecimientos. Hay colegios que lo implementan, hay unidades pedagógicas que hacen retroalimentación, que revisan las planificaciones, que hacen un trabajo pedagógico reflexivo constante, pero no todos los establecimientos tienen ese tiempo o se organizan de tal forma. Y los tiempos que están destinados para eso, que son los consejos, a ustedes les va a ocurrir que se tratan otros temas muchas veces, que son más administrativos que pedagógicos. Y por lo tanto el tiempo se va destinando a otras actividades que no son tan medulares como debería ser efectivamente reflexionar en torno al trabajo pedagógico y de cómo yo puedo lograr el objetivo y cómo enfrentar estas dificultades cuando me encuentro con una realidad que no me permite avanzar porque no se lograron los objetivos del año anterior o estoy desarrollando un objetivo curricular y a pesar de que he buscado múltiples estrategias, pareciera que mi metodología o mi método no funciona, que van a ser siempre reflexiones que nosotros deberíamos estar realizando, pero que el tiempo muchas veces se destina para otras cosas. Y tal vez esa es la clave de por qué no podemos mejorar o tal vez no podemos avanzar en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y las generaciones nuevas, como ustedes que llegan a la escuela a trabajar, vienen muchas veces con esta falta tal vez de experiencia de lo que se trabaja en los consejos, muchas veces no saben y se van adaptando a esta lógica y al final no se generan las reflexiones. Y se cae en este círculo vicioso de ir destinando más bien el trabajo para la parte administrativa y no para lo que realmente es fundamental, que es el trabajo del aula. ¿Sí? Sí, profesora. Sí, ¿Sí? que esa ¿No? era la duda que tenía porque es la relación que yo hago personalmente con el trabajo de UTP en los colegios que tienen un mayor alto rendimiento y a diferencia de los colegios que a lo mejor en la UTP está un poco ausente y no se logra apreciar esa dedicación a la revisión de las planificaciones de sus docentes. Claro, del acompañamiento, porque finalmente la unidad técnica pedagógica tiene que ser un acompañamiento al profesor de aula.
y no ser un sancionador o un castigador como muchas veces se ve, sino que más bien con otra mirada tal vez identificar o potenciar, porque tú puedes ver estrategias muy buenas de un docente, pero que no las comparte con el resto de sus compañeros. A veces hay buenas ideas dentro de la sala, pero los profesores muchas veces trabajamos como isla y no generamos la articulación para ir generando estas reflexiones e ir acompañando el trabajo de cada uno. Entonces, hacia eso hoy se debería apuntar como escuela, ¿ya? Siempre ir generando una reflexión, generar un acompañamiento y no realizar tanto este trabajo administrativo donde se pierde un poco la esencia. ¿Sí? ¿Avanzamos? Ya. Entonces, aquí quedamos. ¿Ya? Esos los ejemplos. Entonces, otro ejemplo. Acá tenemos clasificar los alimentos por medio de una pirámide alimentaria. Entonces, resolver problemas de variables múltiples a través de uso de tablas. Reconocer propósito del autor de un texto alegórico por medio de las inferencias. Entonces, esos son los objetivos y acá vamos a ver si es que cumplen con esta tridimensionalidad que yo les comenté. Entonces, aquí tenemos clasificar los alimentos por medio de una pirámide alimenticia. Entonces tendríamos la habilidad, el conocimiento, el método por medio de, pero nos falta lo actitudinal. Resolver problemas de variables múltiples a través del uso de tablas. También los tres les falta este elemento actitudinal, reconocer el propósito del autor de un texto alegórico por medio de las inferencias. Profe, Bueno, ¿aló? sí, te escucho. Ahí Sí, faltaría agregar la relación con el hecho de mantener una vida sana, ¿cierto? O un hábito correcto alimenticio. claro, por ejemplo, porque ahí ya cobra sentido el por qué tenemos que clasificar los alimentos por medio de una pirámide alimenticia. O sea, sí, ese podría ser uno de los elementos a agregar. ¿Ya? Yo no consideré ese de la vida sana, pero sí es una opción, porque ahí va a depender del enfoque del docente. Yo consideré, como estamos trabajando esto de lo actitudinal para ir ordenando, clasificar los alimentos, evidenciando la colaboración en el trabajo grupal, ya que quede en evidencia que ellos cuando los clasifiquen van a generar un diálogo, tal vez, obviamente esto se va a evidenciar en el momento que yo desarrolle el diseño de la clase, en los distintos momentos, que esto sería como el desarrollo de la clase, cómo ellos van a construir, qué elementos o qué criterios van a considerar para clasificar. Ahí tal vez considerar lo de la vía sana. Entonces, clasificar los alimentos dependiendo de cuán saludables son estos alimentos y qué aportes positivos generan para la salud de las personas. Comparar, bueno, yo cambié otro. Comparar pintor e impresionista a través de un cuadro sinóptico, valorando los aportes de los compañeros en el trabajo grupal. ¿Ya? ¿Por qué considero este último? Porque muchas veces se utiliza la palabra valorar para lo actitudinal. Y la palabra valorar es un poco ambigua. Es difícil valorar porque lo que yo valoro no es lo mismo, es muy subjetivo finalmente. Entonces, lo que para mí es bueno, tal vez para otro no lo es tanto, o tal vez no significa nada. Entonces, cuando declaramos los objetivos y consideramos lo actitudinal, deberíamos siempre buscar evidencia concreta, donde yo puedo observar la actitud del estudiante frente a esa acción. Porque si no es concreto o no lo puedo observar, no se cumple el objetivo y obviamente no hay evidencia de que yo sí estoy logrando ese objetivo. Entonces, es importante redactar bien el objetivo
Es decir, más que bien redactar el objetivo con coherencia, y que yo pueda, en el momento que estoy redactando el objetivo, tenga claridad de cómo yo voy a evidenciar el logro de ese objetivo. Si no logro identificar claramente cómo voy a lograr el objetivo, mi objetivo ya no estaría siendo coherente. Esos son como los primeros indicios que yo debería tener al momento de formular un objetivo. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Entonces, ya, ¿qué vamos a realizar? Vamos a seguir con estos pequeños talleres porque Profe, tenemos que elaborar ya nuestro primer producto, que es nuestra planificación. Dígame. la parte de lo que contiene un objetivo, es la parte de lo que es la actitud, para no caer o no poner siempre aquí como en todos los ejemplos que ha puesto con la relación a lo que es el trabajo en equipo, la manera colaborativa. Cuando se habla de actitudinal, pues también hay que aplicarse el hecho de poner de manera responsable, de manera honesta y todo ese tipo de derivaciones que existen, a más allá de solo repetir la de trabajar de manera colaborativa o en equipo. Sí, pues efectivamente pueden utilizar otras. De hecho, es importante revisar los objetivos actitudinales que presentan los programas, porque hay muchos más, aparte del que yo nombré acá, que es el colaborativo. Ahora, ¿por qué yo me enfoqué en el colaborativo? Porque hoy también se busca dentro de la escuela que los estudiantes desde los primeros cursos, desde los primeros niveles, ellos vayan desarrollando los trabajos colaborativamente y se vayan apoyando. Esa es una habilidad que se tiene que potenciar, porque es como un objetivo social, el ser capaz de trabajar en equipo, que es muy difícil, porque siempre prima nuestra individualidad. Por eso yo considero el colaborativo, pero obviamente hay otros que ustedes también pueden trabajar y no siempre tiene que ser el colaborativo. Gracias, profesora. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a trabajar para la próxima sesión? Vamos a hacer este ejercicio, que el objetivo de todos estos pequeños ejercicios que yo les estoy pidiendo es que ustedes vayan reflexionando previamente, antes de que me diseñen el producto final, que es la planificación. Que hagan los ejercicios de descomponer los objetivos, de pensar en el contexto. Obviamente no estamos en práctica por esta situación, pero colocando en una posición ideal. Entonces vamos a seleccionar la asignatura y nivel, asignatura, nivel y curso, ¿ya? ¿A qué me refiero con nivel? Si va a ser primer ciclo, segundo ciclo básico, ¿ya? Primer ciclo desde primero a cuarto básico y segundo ciclo de quinto a octavo. Seleccionar un objetivo de aprendizaje y van a completar la siguiente tabla para su análisis. Obviamente la asignatura a nivel curso. ¿Cuál es el OA? Van a identificar el eje, la unidad del programa. ¿Ya? Si es de matemática, por ejemplo, por lo general es unidad 1, unidad 2. En las otras asignaturas aparecen nombres de fantasía. La habilidad, el contenido, la actitud o el OAT, que yo debería haber colocado ahí, OAT, no actitud, y van a ustedes formular su objetivo de la clase. Es decir, van a pensar, este es el objetivo curricular que debo trabajar, ¿cuál es el objetivo de clase que yo abordaría? ¿Lo abordaría en la totalidad o lo voy a segmentar? ¿Ya? Esa es la actividad. Sería nuestro taller 2. ¿Ya? ¿Hay alguna duda respecto a esto? Profesora, disculpe, eso es para una sola clase, ¿cierto? Pensando en una sola clase. Sí, pensando en una sola clase. Ya, solamente era esa duda. Sí, solo en una clase y el documento, al igual que el anterior, lo voy a subir ahora, que es un documento Word con esa misma tabla que ustedes tienen que completar.
para que lo puedan descargar. ¿Ya? Y cuando me lo van a entregar, tengo que darle alguna información. Estamos hoy viernes 5. Desde la universidad les comento, no sé si acaso a ustedes les llegó el correo, nos llegó un correo de que desde el 8 al 12 es semana de receso, no vamos a tener clases. Sí, profe. ¿Ya? Toda la Entonces, próxima semana. claro, toda la próxima semana para que todos nos pongamos como al día, nos reestructuremos, nos carguemos de energía y todas esas cosas. Entonces, como no vamos a tener clases, si ustedes lo terminan, lo terminan, obviamente el objetivo es que no manden nada, que yo no me conecte a Teams, que yo no revise mi correo, nada de eso. Entonces, como esta semana de receso no estaba considerada, es decir, yo no la tenía considerada la planificación que había hecho de las sesiones, me lo van a enviar hasta el próximo jueves 18 para que yo lo pueda revisar y así realicemos el mismo ejercicio que hicimos hoy, ¿ya? En términos generales, porque como no todos van a elegir la misma asignatura, yo ahora le he dado como libertad, dependiendo de lo que ustedes quieran planificar. Ahí sí voy a hacer el trabajo personal de responder el correo y de darle las indicaciones, ¿ya? Y después, en el inicio de la sesión del día viernes, voy a abordar en términos generales algunos aspectos. Ya tal vez las fortalezas que tuvieron al momento de formular el objetivo y en algunas debilidades que pueden tener en común. Para el día 19. Entonces, yo había planificado que ustedes me entregaran la primera planificación para el viernes 26 de junio, la primera planificación de los 45 minutos. Pero como no vamos a tener clases el día viernes, voy a cambiar esa entrega porque me faltaría una clase antes de que la tengo que mover. Voy a dejar la entrega de la primera planificación para el 3 de julio. ¿Ya? Viernes 3 de julio. Y la segunda planificación, esa fecha yo ya la había determinado, que era el viernes 24 de julio, ¿ya? Porque ahí ya se determina, de acuerdo al calendario que nos entregó coordinación de práctica, ahí se terminaría el periodo de práctica. Entonces, para que ya tengan claridad de las fechas, la primera planificación para el 3 de julio y la segunda para el 24 de julio. ¿Estamos claros con las fechas? Ya, sí. Entonces, voy a repetir. Jueves 18 jueves 18 de junio me envían este taller. Nos volvemos a encontrar el viernes 19. La primera planificación de que es de 45 minutos, va a ser para el 3 de julio y la segunda para el 24 de julio. Esas son las fechas, para que ustedes ya tengan claridad de lo que tienen que entregar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de finalizar? No, profe, por lo menos por mi parte no. Por su parte no. Ya. Ahora tengo que hacer No algo sé muy mis escolar. compañeras. Ya, no sé, compañeras, compañeros, ¿no? Ya, tengo que hacer algo muy escolar que yo no hice antes y me anduvieron tirando las orejas, coloquialmente. Tengo que pasar lista. Entonces, como que eso para mí era muy escolar, entonces tengo que pasar la lista. Y me van a tener que decir presente. Porque algunos tienen, por ejemplo, los correos que están con J, para mí son todos Juan, pero ahora me estoy dando cuenta que no son Juan, hay uno que se llama José. Entonces, Somos dos Juanes y un José. ya, ve, entonces yo ahí me pierdo. Ya, Nasiari está presente. Si yo no la veo, no me contesta, ustedes me pueden decir. Creo, a ver, aquí sí, sí está. Ella sí está. Ya. Juan Leighton, ¿está presente?
¿Existe Juan? ¿No está Juan? Uso Dice presente, ahí, ahí profesora. está el profe, Ya, pero no perfecto. tiene el chat, o sea, no tiene el micrófono bueno. Ya, perfecto, sí, ya vi. Ya, es Don Overclean. Él es Juan, ya, sí. Ya, muy bien, Juan, no se preocupe. Juan Iribarra. Yo, ¿Está? ¿Me dijo? profesora, Ya, soy yo, profesor. ya. Muy bien, ya. Verónica. JPIA, este es Juan Pablo. Ya, perfecto. Verónica Loyola. Presente, profesora. Ya, súper. Yarixa Miranda. ¿Está Yarixa? No, parece que no. ¿Se ha conectado alguna vez Yaritza? Ustedes que veían esto más que yo, ¿la recuerdan si es que alguna vez se ha conectado? Y en otras clases, profesora, sí, yo la he visto, pero estaba. Ya, entonces con ella me tengo que comunicar. ¿Qué está pasando? Tengo a don José Morales. A él lo veo porque dice José su correo. Sí, aquí estoy. Ya, muy bien. Jocelyn Naranjo. No, Jocelyn Morales. Jocelyn, ¿me habrá dicho por el chat? No. Ya. Jocelyn se ha conectado anteriormente. ¿La han visto? Y sí, profe, ella se conecta casi siempre en las clases y en realidad participa casi siempre también. Ya. Bueno, no me ha contestado. A lo mejor se cayó. Puede ser también. Si es que estuvo conectada ahora. Martina Moreno. ¿Está bien? Martina Moreno. No. No. Ya. Martina Moreno. Tengo a Ángel Navarro. Parece que él tampoco está. Profe, él se conecta así en las otras clases y todo, pero él vive en una parte bien rural y hay veces donde tiene dificultad para poder conectarse. Ya, Él es perfecto. uno de los que en ocasiones consigue las clases después de que se finalizan las sesiones, como Teams permite grabarlas y hay algunos compañeros que Claro. también las graban y las suben a YouTube. Hay ocasiones por el lugar donde él vive, y es lo que yo tengo entendido del año pasado, hay momentos donde la conexión para él es imposible. Yo Perfecto. sé, quizás será Ya. por la cantidad de gente que está usando la red o qué, pero hay horarios en los que se le hace imposible conectarse. Ya. Muy bien. Gracias por la información porque así le puedo mandar correo y decir que estoy al tanto y mandarle tal vez las tareas, porque tampoco me mandó el análisis, entonces, sobre todo para informar el tema de las fechas que acabo de dar, que para que no se me vaya a atrasar y no quede sin entregar su producto. Con otro ramo, profesora, él y otro grupo de compañeros que creo que eran como tres o cuatro, no estoy seguro si bien la identidad de los otros compañeros ni el lugar de donde provienen, solo hablo por él porque el año pasado yo era el delegado y el año pasado se planteó en su momento el problema que él tenía por la distancia y Sí, lugares donde por está. la distancia. Sí, me Sí, imagino. Sí, ya. Pero muchas gracias por la información. Y Paula Palma. Paula no está. No está. Porque aquí dice sugerencia. Ya. Entonces, ya, con esto finalizo. Que no lo había hecho y ya. Martina no tampoco, ¿cierto? Y Fernanda Muñoz se conectó. ¿Se ha conectado en algún momento? Profe se llama Sofía Muñoz Sofía Muñoz. Sofía. y siempre Ah, se conecta. siempre se conecta. Está conectada ahora. Creo que le habló por chat. Ya. No, pero disculpa, tengo a Sofía Ramírez, no, Sofía Muñoz Ramírez, y tengo a Fernanda Muñoz Vázquez. No son la misma No, persona. Fernanda no. Que ella, ¿cómo se llama? Creo que congeló porque tuvo una guagüita. Ya, entonces la voy a verificar.
Disculpen. Ya, entonces tengo que averiguar de Fernanda. Ya, estudiantes, muchas gracias por su ayuda y por la información que me dieron. Entonces, como estamos en semana de receso, nos vemos el próximo viernes 19. Y voy a subir las actividades y voy a dejar las fechas de la entrega de las planificaciones, ya que sería el 3 de julio y el 24 de julio. Si es que no tenemos ningún cambio y coordinación no nos avisa nada dependiendo de lo que ocurra en esta semana de receso. ¿Ya? Cualquier cosa, recuerden, cualquier duda, profe, ¿quién es Sofi? ¿Aquí me habla alguien? Ella es Sofía Muñoz, profe. Ah, ya, ella es Sofía Muñoz. Ya, perfecto. Ya, sí, Sofía, estás presente. Sofía Muñoz, sí, te tengo presente. Ya, entonces nos vemos el 19. Cualquier duda me escriben a mi correo. Ya, que tengan buen fin de semana y buena semana de receso. Que les sirva mucho esta semana para que ustedes también descansen, porque este sistema es bastante agotador y también genera ansiedad y angustia y todos los efectos negativos que trae el que estemos en confinamiento. Profesor, una consulta antes de finalizar. ¿Sí? Lo de la asignatura, yo entiendo que se lo piden quizás como por llevar un catastro y etcétera, etcétera, pero va a ser evaluado, va a ser, eso va a implicar algún tipo de nota, algún tipo de porcentaje, algo. ¿Cuál Lo consulto asignatura? para conversárselo con alguno de otros compañeros a los que no sé, en algún momento no se conecte o algo por el estilo, como para que no se vean perjudicados. ¿Cuál asignatura? ¿Tú dices los talleres que estoy haciendo ahora? ¿Tú No, dices no, talleres la online? asignatura, con respecto a lo que ahora lo de la asignatura. O sea, perdón, lo de asistencia, disculpe. No, pero tengo que saber quiénes me lo solicitaron para poder saber qué está pasando con esos estudiantes. No se vayan a retrasar en el producto, final. Aunque, profe, no, yo se lo pregunto solo porque ahora con usted y con otro ramo que tenemos de los 7, de los 6, ¿Mm? es lo único donde sea como pasar lista. Esto es de pasar lista. El otro ramo no se ha hecho. Por eso se lo pregunto nada más. Sí, no, yo no pasaba, yo no pasaba lista, pero me solicitaron que pasara lista desde coordinación para saber quiénes están asistiendo y cómo de cierto modo, no sé, pues buscar estrategias me imagino que para eso, para buscar estrategias de comunicación con estos estudiantes. Ok, profesora, muchas gracias. No sé, yo se lo preguntaba solo por saber si iba a estar dentro de algún tipo de porcentaje de nota o si iba a ser considerada como un criterio evaluativo o algo por el estilo. Sí, yo hasta el momento no lo he considerado, pero voy a consultar para no equivocarme. Ya para no equivocarme. Y en la otra Muchas gracias, profesora. sesión se lo informo, ya para que tengamos claridad al respecto. O tal vez lo dijeron y yo no lo leí, no entendí. Lo voy a volver a preguntar, ¿ya? Gracias, profesora. ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya, creo que no. Entonces nos vemos el viernes 19. Ya, que tengan buena semana, jóvenes. Gracias, profesor, igual para usted.